En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 6 de la serie Gálatas 3:28. Pues bien, yo creo que por fin espero en este video llegar a el punto culminante de esta serie que pretende ayudar a dar suficiente información para que se entienda lo que está pasando la iglesia en estos momentos. Resumiendo brevemente, les recuerdo que si no han visto los videos del 1 al 5 de esta serie, que los vean. Les pido disculpas si todavía no tengo las referencias, pues hasta ahora la dinámica ha sido esta. Grabo un video, lo subo y 1 o 2 semanas más tarde, pues por fin puedo poner las referencias. Tengo un horario difícil. Les pido perdón si han visto algún video donde todavía no están las referencias puestas. Y les invito a que, si no están, pues que vayan después en otro día, que espero poder ya tener todas las referencias. La semana que viene, si Dios quiere, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En 4 días comienza la Semana Santa y mi familia y yo, con el favor de Dios, estaremos de retiro. Así que pues no voy a poder grabar videos ni nada, por eso hoy miércoles he querido grabar 2. En fin, el horario, estamos muy apretados, pero bendito sea Dios, que tenemos tiempo a pesar de todo. Pues bien, tiempos, y hablando de tiempos, sí, el tiempo de los hebreos, que duró aproximadamente 2000 años, el tiempo de los gentiles, que ha durado aproximadamente 2000 años, pues quisiera concentrarme en la capital de los reinos, porque aquí está la clave para entender lo que ha estado pasando. La capital del reino de Israel en el Antiguo Testamento era Jerusalén. Amada Jerusalén, la tierra, la ciudad del rey, la ciudad del gran rey, la ciudad que nuestro Señor mismo, mirando a Jerusalén una tarde, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos y no has querido? No has entendido el tiempo, no has aceptado, no has visto el tiempo de tu visitación. El Señor amaba a Jerusalén grandemente. Jerusalén era la capital del pueblo hebreo. En el tiempo de los gentiles, ya no es Jerusalén, sino Roma. Roma ha sido la capital del pueblo de Dios en tiempos de los gentiles. Roma, muy amada también por el Señor. La primera iglesia, la iglesia primera en caridad, como creo que lo describe el Concilio Vaticano I y muchos documentos de la iglesia. Roma, la capital del pueblo de Dios. Pues bien, en el Antiguo Testamento, Jerusalén fue la capital del pueblo de Dios porque David, el rey David, primer monarca de la línea davídica, el primero fue David,
Y el último, pues ha sido nuestro Señor, puesto que Él es el hijo de David, heredero del rey David. Pues el rey David estableció su capital en Jerusalén. Ahora bien, y aquí hay que prestar atención. El rey David fue rey del pueblo de Dios antes de ser rey en Jerusalén. El rey David fue rey del pueblo de Dios y desde que estaba en Hebrón. Desde Hebrón, ya David, que había sido ungido rey, que era rey del pueblo de Dios, lo fue en Hebrón, independientemente de Jerusalén. Jerusalén fue añadida luego, años más tarde. Yo creo que el rey David reinó en Hebrón por unos, creo que 8 años, ya pondré la cita si Dios quiere. Y luego el rey David movió su capital a Jerusalén y a partir de entonces Jerusalén se convirtió en la capital del pueblo de Dios, donde el rey auténtico del pueblo de Dios era rey en Jerusalén. Se convirtió en un sinónimo que aquel que reinaba en Jerusalén reinaba sobre el pueblo de Dios. Pero démonos cuenta de una cosa, a pesar de haber sido tan importantísima Jerusalén en el pueblo de Dios, no es esencial. Lo sabemos por 2 cosas. En primer lugar, el rey David fue rey incluso antes de reinar en Jerusalén. Así que si el ser rey en Jerusalén hubiese sido esencial para que el rey fuese rey de verdad, pues David no hubiese sido rey hasta que se movió a Jerusalén, y ese no es el caso. Claro que una vez Jerusalén fue unida, una vez que Jerusalén fue atada, una vez que Jerusalén fue asociada con el rey del pueblo de Dios, con el rey de Israel, a partir de ese instante, pues todo aquel que era verdadero rey de Israel lo era en Jerusalén. Pero démonos cuenta que no es esencial. ¿Querido por Dios? Sí. ¿Bendecido por Dios? También. ¿De derecho divino? No. De derecho eclesiástico o de derecho político. Porque fue una decisión del rey David. Dios, nuestro Señor, ungió a David y a partir de ahí David se convirtió en el rey del pueblo de Dios. Eso es de derecho divino. Ya David, como rey, tomó una decisión como rey de trasladar o de establecer su capital en Jerusalén. Derecho humano, derecho, lo hizo con derecho y Dios bendijo esa decisión, pero no es esencial. Lo sabemos, como he dicho, porque David fue rey antes de estar en Jerusalén. Y en el episodio cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con la samaritana reconoce a Jesucristo, nuestro Señor, como hijo de David, como el Mesías, el ungido de Dios, el que había de venir, de manera que ella lo reconoce como el verdadero heredero de David. Parece que viene una tormenta.
Pero nuestro Señor le dice a la samaritana: sí, este que te habla es ese, el Mesías, el que va a venir. Y le dice: pero llegará un tiempo, le dice el Señor a la samaritana, donde ni aquí, en el pozo de Jacob, ni en Jerusalén se le dará culto al verdadero Dios, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Nuestro Señor predice que ya Jerusalén se le acercaba el momento de dejar de ser la capital del reino de Dios. Ya Jerusalén se le estaba acabando el tiempo de ser la capital del rey. Jesucristo, que fue rey, y a partir de ahí sigue siendo rey, ya su vicario, cuando el Señor subió a los cielos, su vicario ya no iba a residir en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital durante el tiempo de los hebreos. Por esas dos razones sabemos que, aunque haya sido tan importante, Jerusalén no era esencial. Y vemos cómo San Pedro, el primer papa, el primer vicario de Cristo, del verdadero rey, que fue papa desde que estaba en Jerusalén. San Pedro fue papa desde Jerusalén. Después de un tiempo, San Pedro se movió a Roma, así como David se movió de Hebrón a Jerusalén, haciendo Jerusalén la capital del tiempo de los hebreos. San Pedro se movió de Jerusalén a Roma, haciendo de Roma la capital del pueblo de Dios en tiempo de los gentiles. ¿Qué podemos ver? Que Roma es importantísima, pero al igual que Jerusalén, Roma es de derecho eclesial, no de derecho divino. Es decir, que el vicario de Cristo, que Pedro, el primer vicario de Cristo, es vicario de Cristo, sí, instituido por Jesucristo mismo, es de derecho divino. Pero ¿dónde Pedro va a vivir? Fue una decisión que tomó Pedro, querida por Dios. Así como Dios quiso que Jerusalén fuese la capital, eso vino después, pero no es esencial. Pues asimismo el Señor quiso que su vicario se moviera a Roma, pero no es esencial. El Papa, San Pedro, el primer Papa, fue vicario de Cristo desde Jerusalén. Roma fue añadido, querido por Dios, bendecido por Dios, pero añadido. Si Roma hubiese sido esencial para que Pedro fuese papa, pues él no hubiese sido papa mientras estuvo en Jerusalén o Antioquía o cualquiera de estos sitios, que fue su sede, hasta que finalmente estableció su sede en Jerusalén, en Roma. Y claro, al igual que después que David estableció a Jerusalén como la capital, a partir de ese momento en el Antiguo Testamento, aquel que gobernaba en Jerusalén gobernaba en todo el pueblo de Dios. Igual en el tiempo de los gentiles, desde que el primer papa estableció a Roma como la capital del pueblo de Dios, pues a partir de ahí aquel que era el obispo de Roma, pues era el pastor de la Iglesia Universal. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque aunque sea súper importante, y que lo ha sido, Jerusalén para el tiempo de los hebreos y Roma para el tiempo de los gentiles, no son esenciales. Y así como Jerusalén dejó de ser la capital del pueblo de Dios en tiempo de los hebreos, a final de su tiempo, Roma también,
estaba destinada a dejar de ser la capital del pueblo de Dios en tiempo de los gentiles, al final del tiempo de los gentiles. Si esto que estoy hablando suena a griego o no se entiende o parece, pues pónganlo en oración y vean el próximo video, donde voy con el favor de Dios a explicar con detalle por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo. Y a partir de ahora, si Dios quiere y no me falla la memoria, al final de cada video les invitaré a todos a que recen el Santo Rosario todos los días. Todos los días. El Santo Rosario a diario. Bueno, pues hasta aquí este video, que ya está empezando a llover y no quiero que se mojen estas cosas. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.